uno de los objetivos, sobre todo en lengua, pero también en la medida de lo posible en inglés, este año es redactar un texto, aprender a redactar un texto. En lengua, pues bueno, pues sí, lógicamente ahí lo practicamos, lo tenemos y tal. En inglés, si al final de curso alguien que ahora mismo diga, no tengo ni idea de cómo hacer un texto en inglés, pero si al final de curso somos capaces de escribir al menos 4 o 5 líneas o 4 o 5 frases juntas y crear un párrafo, ahí hemos hecho un texto. Vamos a por ello. Oye, si puedo más, genial. Pero si ahora mismo, y viendo un poco cómo va a desarrollarse el curso y tal, o por lo que yo creo que puedo, lo máximo que voy a llegar es a crear un párrafo con varias frases juntas y tal, que tenga sentido, que como me comunique algo, un sentido unitario, digamos, perfecto. Bueno, ¿cómo lo vamos a ir trabajando? Pues, por ejemplo, con la actividad esta que hemos comentado del diálogo, eso es una forma. Lo que estamos grabando ahora y lo que voy a comentar ahora dentro de la unidad 1, que también es como un ejercicio, etcétera, pero bueno, más que el hecho en sí de ser un ejercicio, me interesa porque en ese apartado se os dan una serie de ideas básicas, muy básicas, de cómo cómo podemos enfrentarnos a esto de escribir un texto, un párrafo en inglés. ¿Vale? Bueno, para ello me voy al apartado último de la unidad, que es el que dice Extra Practice, y a este que dice Skills 3, Writing a Paragraph about you as a Language Student, bla, bla, bla. Insisto, es como una actividad y te explica qué tal, pero bueno, vamos a dejar a un lado el hecho de que sea una actividad para centrarnos en que me puede ayudar a escribir un párrafo, a escribir un texto. Lo he comentado en lengua y lo vuelvo a decir aquí. En inglés, escribir un texto es escribir una frase, punto, frase, punto, frase, punto, frase, punto. Eso es un texto, porque esas frases están juntas y te comunican una idea. Yo digo, ¿qué haces por la mañana? I get up at 7, punto. I have a shower, punto. I have breakfast, punto. To take my car keys, cojo la llave del coche, punto. I go to work. Ya está. Eso es un texto. ¿Tiene sentido? Sí, porque he explicado lo que hago por la mañana. Es que es muy simple, me parece, no sé, Javier, como decían ayer en una clase, un compañero. Yo decía, ok, ¿puedes hacer algo mejor? Lo voy a intentar. Perfecto. Pero si no, eso es un texto. Y eso está correcto. Bueno, pues esa es la idea, ¿vale? Esa es la idea de escribir. Y más de escribir, como digo, pues en un idioma que no es el nuestro, ¿no? Vale. Ahora ya digo, un poco explicamos qué es lo que propone el ejercicio y tal, pero eso que estáis viendo ahí son consejos, ideas básicas que nos pueden ayudar, no solo en inglés, yo creo que también en cualquier otro idioma, pero bueno, en inglés para saber, oye, cuando yo tenga que ponerme a escribir un texto en algún momento, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, la primera, escribe frases completas, está al principio no por casualidad, sino porque en mi opinión es la más importante, es la base, es la madre de todas. Escribir frases completas. Un texto se basa, el que un texto esté bien o mal escrito, está en el hecho de que las frases que lo compongan sean frases completas que respondan, digamos, a esa estructura que estáis viendo ahí. Sujeto, verbo y complemento. Ese ejemplo que yo he hecho de qué haces por la mañana, todas se componían de sujeto, verbo, complemento. Básico. Para en algún momento llegar a crear un texto, llegar a crear un párrafo, vamos a empezar por practicar cómo se escriben frases. El ejercicio que habéis hecho, vais a hacer del diálogo de información personal, las respuestas son frases completas. Ya estáis empezando ahí a tomar contacto y a empezar a practicar. Este es básico, esencial. ¿Vale? Esto lo vais repitiendo, frase completa, frase completa. Y a lo largo del curso vamos a ir añadiendo y haciendo ejercicios que nos permitan practicar esto. Evidentemente, es importante que el vocabulario sea correcto, que esté bien escrita la palabra, pues no, claro, lógicamente, ¿no? Y yo añadiría y diría, y vocabulario que manejéis. A veces cuando estamos escribiendo textos y me preguntan, ¿qué haces por la mañana? Digo, me tomo un bol de cereales con chía. Mira, o sea, que me parece muy bien, muy sano y al baño va genial. Pero tú sabes decir, me tomo un bol de cereales con chía. No, pues dime, tomo un café.
Pues ya está, I have a coffee. Genial. Que te convenga lo pones. Claro, claro. O sea, pero yo entiendo que eso es como una tendencia. Es como una tendencia y a veces. ¿Por qué? Porque nuestro idioma nativo lo tenemos aquí, lo manejamos aquí. Y el que estamos aprendiendo está un poco como aquí, ¿no? Entonces, claro, hay veces que uno quiere decir lo mismo, ¿no? Bueno, pues esa pulsión para escribir eso hay que controlarlo. Luego, empieza a usar puntuación. Hombre, quizás al principio lo que yo te recomiendo es que ponga la frase, un punto y luego otra frase. Es decir, el punto lo vas a tener que utilizar. Pero conforme vaya avanzando, hombre, pues intenta utilizar también las comas. Vamos a ver si podemos utilizar los dos puntos. Pero, hombre, que ya manejándonos con puntos y comas, eso está bien. Conectores, qué sé yo, ¿verdad? Ese es el siguiente punto. Puede que llegue un momento, puede que no, pero puede llegar un momento que digas, lo de los puntos está bien, pero no sé, a mí como que yo creo que puedo utilizar otras cosas. Pues entonces te diré, oye, utiliza y une las frases utilizando nexos o conectores. Mira, en inglés, conectores hay, como bueno, en español y tal, pero apunta para expresar condición, para expresar no sé qué, para expresar no sé qué. ¿Todo eso me tengo que aprender? No. Hombre, si te vas a dedicar a ser profesor de inglés, sí, pero como no sé, ahora mismo creo que no hace falta. Para empezar, con manejar esos tres que tenéis ahí, and, que significa y, but, que significa pero, y or, que significa o, empezando a manejar eso, ya te doy. Mira, el texto que hemos hecho antes, ¿no? ¿Qué haces por la mañana? I get up at 7, punto. I have a shower and I have breakfast, punto. Pues ya con eso nada más, así cambiando el punto por el and, ya hemos subido un peldaño, ya le estamos dando variedad, estamos haciendo que suene y se lea mejor. ¿Vale? Solo con eso. Oye, que luego ya, además a lo largo del curso se van a ir añadiendo algunos, tal, pero fijaos que muchas veces los conectores a veces se suelen estudiar relacionados con un tipo de texto concreto. Si, por ejemplo, es una narración, se estudian unos conectores. Si es una expresión de opinión, se estudian unos conectores concretos. Pero en español o en inglés. En inglés también. A veces lo estructuramos así también, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo quedo el inglés para preparar el examen de acceso a grado superior, ¿no? You're good at Swift? No, I'm just teaching. I'm teaching yes, I've been teaching. Oh, okay, so I think we'll be there. Okay. So, entonces, una de los apartados es tipos de texto. Pues, ¿cómo escribir una opinión? ¿Cómo escribir un texto? Entonces, dentro de ese apartado y dentro de lo que se propone ahí de la teoría, son conectores que puedes utilizar, ¿no? Pero claro, ya estamos a un nivel un poquito más arriba, ¿vale? Y el último punto, la última recomendación, que yo creo que también es importante. Cuando tú tengas el texto hecho, no hay prisa ninguna, toma, no, revísalo, léelo. Pero es que no sé si está. Te aseguro. Hombre, lo que no te puedo asegurar es que si hay fallos, identifiques todos los fallos. Pues no, eso no, a lo mejor no. Pero seguro que algún fallo vais a identificar. Y lo más importante, comprueba que tú al leer ese texto te encaje. Como que dices tú, bueno, yo creo que esto más o menos transmite la idea que me han pedido que escriba. Y eso soy capaz de hacer. Es decir, eso, una vez hecho el texto, uno lo lee y esa idea, es decir, esa sensación de que más o menos comunica, soy capaz de entenderla, ¿no? Mira, cuando yo llevo, pues ya ves, 20 y tantos años corrigiendo textos, pues todo lo que lleva uno de profesor. Lo principal en un texto, es decir, porque cuando uno corrige, sobre todo cuando tienes que corregir muchos textos, lo principal que yo miro, o sea, hay como niveles a la hora de la corrección. El primero es dar una pasada general, leer el texto de forma general y ¿tiene sentido? Seguimos. ¿No tiene sentido? Para adelante. Y además eso es muy evidente, ¿no? Porque el que el texto comunique es lo más importante. Luego va a haber fallos de gramática, el vocabulario será así y tal, bueno, pues ya eso va uno. Pero si el texto comunica, el texto ya está bien. Ya hemos llegado a una primera meta. ¿Vale? Puede ser un tema El tema que sea, el tema que sea. Pero si el texto comunica eso, perfecto. Porque eso es lo que nos estará diciendo, es que el texto es una unidad. Es de lo que se trata. ¿Vale? Bueno, el ejercicio lo que se os da un texto modelo en el que, bueno,
pues hablas ahí de que tú eres un estudiante, de dónde eres, etcétera y tal. Y bueno, lo que se proponía es, oye, pues si quieres empezar a practicar esto de las frases, no sé qué, pues, y quieres hacer un texto parecido, lo haces y lo puedes enviar al correo del profesor, en este caso a mi correo, ¿vale? Pero bueno, ya digo, lo importante, por eso quería yo traerlo a clase, que otros años no lo he traído, pero este año sí, es por estas recomendaciones. Y sobre todo por empezar un poco a decir, oye, que lo de, esto es como si os gusta el ciclismo, está como el Tourmalet del Tour de Francia. El Tourmalet, Dios mío, ¿eso quién va a subirlo? No, pues se sube, ¿no? Esto no es el Tourmalet. ¿Vale? Ok. ¿Preguntas aquí? ¿No? Bueno, pues vamos a cerrar esto de aquí.